día, hermanos y amigos que nos visitan y todos aquellos que van siguiendo nuestras meditaciones de la palabra, específicamente del Evangelio de Marcos, sábado a sábado, y que nos acompañan en este interesante camino de ir viendo distintos pasajes, distintas porciones de este Evangelio, como dije antes, de Marcos, tratando de seguir los temas que tenemos en el libro de Seguir a Jesús, donde la pregunta específica de hoy es ¿qué estoy sembrando? Basándose en el Evangelio de Marcos, desde el versículo del capítulo 4, el versículo 3 al 8. Nosotros vamos a leer también los primeros dos versículos del capítulo. Pero antes de esto, quería compartir con ustedes algo que me quedó dando vuelta en Semana Santa. Si yo les preguntara a ustedes si creen que Jesús haría alguna cosa ilógica o diría alguna cosa ilógica, seguramente que el 100% de ustedes me estaría diciendo que no. Y claro, yo también diría lo mismo. Escuchen este pasaje y antes de introducirnos en Marcos 4, que es la parábola del sembrador, escuchen bien estos versículos y quería dejarles un breve, digamos, resumen de lo que sucedió con esto y de cómo deberíamos tomarlo. Es esa situación donde Jesús entra a Betania y ve de lejos una higuera. Esto está en Marcos 11, del 12 al 14, y la versión Reina Valera del 60 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús que iba con sus discípulos. Estaba yendo al padecimiento, esos últimos días que estaría ahí en Jerusalén. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Hasta ahí vamos bien. Escuchen esto. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces yo digo, ¿fue ilógico Jesús cuando en una época que era primavera y no debería haber higos, dice Jesús que fue a ver al menos si había algo, y como no halló nada, porque no era tiempo de higos? Entonces ahí Jesús le dice, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Quedé dando vuelta con esto y entendí que no fue ilógico para nada. En el mes de Aviv, o el mes de la primavera, donde comienza la primavera y después el verano, es un tiempo, sí, de hojas. Me acuerdo en el fondo de la casa de mis abuelos estaban unas higueras, había unas higueras de distinto tipo, una que se llamaba rocío de miel, que eran excelentes, dulces, pero podías acceder a ellas en verano. Pero sí recuerdo que los árboles frutales, vos llegabas al otoño, se le caían las hojas, quedaban las ramitas secas y desnudas en invierno, y posteriormente, cuando venía la primavera, venían los brotes. De esos brotes primero salían hojas, de las hojas flores, de las flores fruto. Y entonces dije, ¿por qué Jesús, si estaban las hojas verdes, recién en primavera, y no era verano, fue a buscar al menos algo? Porque ese al menos algo se llama breva. Y esas brevas, fíjense lo que dice en la Wikipedia, lo busqué. Dice, las brevas son higos del año anterior que no llegaron a madurar por el frío, pasando el invierno en estado de yema, que se desarrollan al llegar el calor de la primavera. Este fruto de la higuera de color morado es menos calórico que el higo. Entonces pasa el invierno,
quedan en estado de yema que no se desarrollan, pero ni bien vienen los primeros calores de la primavera, ahí empiezan, digamos, a crecer. Entonces, me di cuenta que Jesús lo que fue a buscar es al menos una breva en esa planta de higo y lo único que vio fue solamente hojas. Si nosotros decimos que esto tiene que ver con su pueblo y con esas hojas que son la apariencia, me llevó a muchos pasajes. Y el tema es que Jesús ni siquiera halló brevas en ese pueblo. Cuando Jesús dice a los fariseos, porque ustedes diezman el eneldo y el comino, pero el corazón de ustedes está lejos de mí, es como que le quiso decir, si al menos tuvieran brevas y no solamente hojas. Cuando Él dice, ustedes limpian por fuera el vaso y demás, porque dicen que lo que entra por la boca es lo que contamina. Y yo les digo que lo que entra por la boca va a la letrina y lo que contamina es lo que sale de la boca porque sale del corazón. Le estaba diciendo, si al menos hubiera encontrado brevas y no solamente hojas. Si estando frente a Jerusalén, cuando Jesús estaba y decía, si al menos conocieses lo que hoy en este día es para tu paz, le estaba diciendo, si al menos hubieras tenido breva y no solo hojas. Cuando expresaba también Jesús, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Le estaba diciendo, si al menos hubieras tenido breva y no solamente hojas. Y es como que siempre estamos pegándole a los judíos porque desplegaban mantos y palmas y decían bendito el que viene en el nombre del Señor y 4 días después estaban gritando crucifícale. Si al menos hubieras tenido brevas y no solamente hojas. Eso mismo tenemos que reflexionar que hoy por hoy nos puede estar diciendo a nosotros. En la parábola que nos remite en el día de hoy, la parábola del sembrador, vamos a estar apuntando específicamente a qué es lo que estamos sembrando. Si del otro lado estábamos hablando de la higuera, del fruto, de la breva, de las hojas o del higo, en este caso vamos a estar hablando de la semilla que es la palabra, pero eso lo vamos a dejar para el sábado que viene, donde ya va a haber algún otro hermano que lo va a estar desarrollando. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que estamos sembrando y cuál es el fruto que puede estar dando eso, con un ejemplo de una iglesia de los primeros cristianos, que estaban bajo opresión, que estaban siendo perseguidos y que estaban en medio de una tribulación. No sé si como la pandemia que tenemos hoy del coronavirus, pero estaban también bajo ciertas circunstancias, como pueden estar ustedes, con falta de trabajo, con problemas financieros, con problemas de salud, tantos problemas que hoy podemos tener y que se ponen más relevantes en estos tiempos. Entonces, Jesús acaba de estar compartiendo una parábola y en griego, que me disculpe Sebastián, pero dice parábole, parece más francés que griego, y dice, término que sugiere una comparación. Y me gustó esto porque hay, de Marcos capítulo 2 al 7, hay una serie de parábolas que se llaman del reino, donde Marcos califica a Jesucristo o dice, ese Jesucristo es el Hijo del Hombre, pero ese Hijo con mayúscula, porque fue Hijo de Dios también, como Él lo muestra en su genealogía. Dice que la parábola es un relato corto, con una forma de historia sencilla, pero real, y si es inventada no es fantasiosa, mediante lo cual entonces Jesús está estableciendo una comparación, igual que sucede en estos casos, sucedería también en otro.
En el caso diría, bueno, así como el sembrador y la semilla y las tierras, o los distintos suelos, así podría llegar a estar sucediendo entonces con nosotros, que es como para pensar. Como es algo bien comparativo, acá lo bueno de la parábola es que no es para ser estudiada en forma extensa, profunda, es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que trata esta parábola, al igual que otras, es de producir un impacto inmediato y una reacción inmediata de todos los que lo estaban escuchando. Y la verdad tiene un doble impacto cuando en realidad es descubierto por vos mismo, ¿está bien? Entonces, vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 4 de Marcos, nueva versión internacional. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, puntito acá, un par de cosas interesantes. En este punto Jesús deja de estar yendo a las sinagogas o al templo, ¿sí? Donde, ¿se acuerdan, no? El hombre que tenía espíritu inmundo, el de la mano seca, él diciendo, bueno, voy a leer, leyendo el profeta Isaías y dice, bueno, hoy se ha cumplido esta palabra o esta profecía en ustedes, porque yo soy el enviado que había dicho Jehová, ¿no? A través de sus profetas, y tantas cosas que fueron escandalizando, llegó un punto que dijo, ok, voy a predicar entonces a todo, no solamente a los religiosos, empezó por ahí, siguió después con todo el pueblo. Entonces, cuando él iba haciendo estas cosas, iba predicando, dice que él predicaba de tal manera o decía tales cosas que tenía una autoridad impresionante. Eso era lo que llamaba mucho la atención, la autoridad cuando decía las cosas, porque las aprendió del Padre, las vivía y las comunicaba. Ese es el ABC que decimos con B corta. Las aprende, las vive y las comunica. Y Jesucristo las sabía. Todas las cosas que aprendí de mi Padre se las he dado a conocer, pero también las vivía en cada momento y también las comunicaba. Dejó de comunicar tan, digamos, potencialmente, ¿no? Tan dedicado a estar en las sinagogas y dijo, bueno, ahora voy a todo el pueblo. Y entonces ahí todo el pueblo le seguía, tanto que se agolpaban de que él, lo que dice es, estaba en la playa, tanta gente escuchando, vio un barco, se subió al barco, se retiró un poquito del barco y ahí empezó a predicarles. Interesante que usa la naturaleza como amplificación de la voz. Si alguno de ustedes estuvo en algún espejo de agua, se habrá dado cuenta que en una laguna, si vos estás en una orilla y hay pescadores allá a los 200 metros, 300 metros, vas a estar escuchando lo que ellos dicen. Y acá Jesús, en este lugar, frente al mar, está usando ese espejo de agua para amplificar todo y que todos los que estaban ahí puedan escuchar lo que él estaba diciendo. Y entonces en el versículo 3 al 8, ahora sí, de Marcos 4, en la nueva versión internacional, dice, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron, produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Sembrar en griego es espeiro o algo parecido, que significa extender o esparcir. Los sembradores de aquella época tenían una bolsa, acá sobre el pecho, llena de semillas, donde metían su mano y esparcían. Metían su mano y esparcían. Las cuatro tierras o los 4
lugares donde puede caer esa semilla era en los caminos. Donde estaban los almácigos había unos caminos. Almácigo es el lugar de la tierra removida donde se pone la semilla. Había unos caminos para que el sembrador fuera y pudiera limpiar espinos, pudiera limpiar después cuando la semilla fuera creciendo, podría regar esas plantas. Bueno, hay parte que cae en ese camino, hay parte que dice que cae sobre piedra y no es sobre piedra, sino sobre lugares pedregosos que vos vas a ver tierra, pero tiene muy poca profundidad de tierra porque abajo de eso está lleno de piedras. También hay lugares donde no se punteó, no se dio vuelta a la tierra para que la semilla entrara y empezara a tomar los nutrientes de la tierra. Y entonces había partes con espinos. La semilla seguramente que caía ahí empezaba a brotar y cuando brotaban los espinos, entonces las ahogaban. Pero parte cayó en buena tierra. Y no quiero seguir hablando porque de esto vamos a estar hablando el sábado pasado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que somos llamados a sembrar y que el fruto no va a depender de nosotros, ¿sí? Ahí en Marcos 4, 26 y 27 dice, decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa el cómo. El apóstol Pablo en este caso diría, yo planté, Apolo regó, pero sabemos ciertísimamente que el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, primera reflexión, estamos llamados a sembrar, pero no solo a sembrar, sino que tenemos que hacerlo con esperanza, porque el que va a producir, no importa el terreno, el que va a producir el crecimiento es Dios. Entonces, estamos siendo llamados a sembrar, digamos, con esperanza. Y les quiero dejar, para terminar y después concluir con algunas palabritas más, un ejemplo de esta semilla bien plantada por los apóstoles, ¿sí? Los primeros discípulos que después fueron llamados apóstoles porque fueron testigos de la resurrección, porque fueron enviados a predicar el Evangelio por Jesucristo. Y estos enviados decían en este segundo ciclo, podían ver cómo el ejemplo de esa buena semilla, la palabra de Dios plantada en un buen corazón, podía llegar a producir un ejemplo interesante, no solo en las personas que recibían esa buena semilla, esa palabra, sino a todos los que lo rodeaban. Primera Tesalonicenses 1, del 5 al 10, nueva versión internacional, dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como saben bien, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Esto de alegría es con ese gozo, ¿no? En medio de esta tribulación. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Cosas que me llaman la atención de este pasaje, porque ya estamos por culminar el tiempo de meditación bíblica, dice, cómo ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron y tuvieron un propósito, es decir, para servir a ese Dios vivo y verdadero. Y
dos cositas, las recibieron a pesar del sufrimiento que estaban teniendo, porque estaban siendo perseguidos, azotados, muertos a espada, empalados, quemados. Es el momento en que estaban siendo perseguidos por estar siendo de aquellos del camino, los que seguían a Jesucristo. Sin embargo, recibieron esta palabra con esa alegría o ese gozo, dice, que infunde solo el Espíritu Santo. Por eso, vos podés esparcir la semilla, podés estar poniendo la mejor voluntad, pero el que va a estar actuando es la palabra, el Espíritu Santo. Y vos lo que tenés que hacer es seguir esparciéndola con esperanza. No te hagas problema, no prejuzgues a nadie, vos sembrá. Buscá los mejores lugares donde sepa que la gente te escuche. El crecimiento no depende de vos, sino de Dios. Y aunque no podamos hacer crecer la semilla, de todas maneras fuimos llamados a sembrar. Sembrar con esperanza, como hicieron los de Tesalónica, recibieron, se convirtieron y sirvieron al Dios vivo. Y hasta acá hoy lo que teníamos para poder compartir, pero puse en rojo una partecita del versículo 10 de 1 Tesalonicenses 1, donde dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó. Una reflexión respecto a escatología, escato y logos, que significa el tratado de los últimos tiempos o las últimas cosas. Tengan mucho cuidado con las cosas que hoy por hoy están circulando en Internet. Es el tiempo de hoy con el COVID, es un caldo de cultivo como para que empiecen a haber muchos payasos de la profecía. Y les quiero comentar solamente esto. Nosotros vamos o estamos esperando del Señor, como dice acá, esperando del cielo a Jesús. Estamos esperando el arrebatamiento, el harpazgo. Es el tomar con fuerza, es cuando Jesucristo va a venir a tomar a su iglesia. Jesucristo va a venir en una forma secreta y es el arrebatamiento, y después va a venir en una forma donde todo ojo le verá. Pero cuando todo ojo le verá, va a ser un tiempo anterior del juicio de Dios, donde van a estar los 7 sellos, donde van a estar los 3 ay, las 7 copas de ira, los 7 truenos, que nadie sabe qué fue lo que dijo Dios en ese momento, porque le dijo al profeta, sella esto, a Juan, sella esto porque esto es para el fin. Entonces no se dejen mover ni por espíritu, ni por ángel, ni por un apóstol o profeta que venga, sino que lo que el Señor nos dice es, velemos y estemos orando, porque nadie sabe, ni siquiera Jesucristo sabe ese día, sino Jesucristo dijo, mi Padre que está en los cielos. Así que sembremos con esperanza y sigamos esperando con esperanza, preparados para ese día en que no sabemos cuándo va a ser, pero un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Igual esto es como, entiendo, una partecita de lo que podemos tratar con Marcos en escatología, porque cuando veamos allá el capítulo 13, seguramente vamos a profundizar un poquito más. Dios los bendiga y, como les digo siempre, espero que puedan estar cubiertos del polvo de su Maestro. ¿Sí? Para los que no escucharon la primera vez, el Maestro Jesucristo, los maestros van adelante y en el caminar por aquellas zonas de Palestina se levantaba ese polvillo, que entonces los discípulos que estaban atrás eran llenos de ese polvo, y la simbología es, el estar lleno significa que estuviste mucho tiempo, caminando atrás de las pisadas de ese maestro. Con lo cual, lo que quiero decirte es que no solo Dios te bendiga, sino que puedas estar caminando atrás de las pisadas de tu Maestro Jesucristo. Muchas gracias nuevamente por compartir este tiempo. Dios los bendiga y Dios mediante nos encontramos mañana en el culto dominical y el próximo sábado viendo un poquito más de la parábola del sembrador. Muchas gracias. He aquí, un sembrador salió a sembrar.
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga.